todo lo que han aprendido hasta el momento es fundamental para que puedan desempeñarse en la parte médica. Y la semiología general es irreemplazable. Por lo tanto, es fundamental, es un momento clave en el que ustedes han ingresado a un hospital. Un hospital al que tenemos que tratar con el máximo respeto, porque allí están los pacientes y los pacientes son la razón de ser de nuestra carrera. Pero no solo son la razón de ser de nuestra carrera, sino que son personas que están sufriendo alguna enfermedad y merecen un trato totalmente humano, humanitario, ético, cuidadoso. Y eso significa que ustedes tienen que asistir totalmente adecuados para su relación con ellos. Eso significa una presentación adecuada, significa un mandil adecuado, significa mantener. Por favor, no grabación, ¿ya? Me suspende la grabación. Sí, doctor. ¿Y por qué no la grabación? Porque esto no es... A ver, todo lo que vamos a hablar está en todos los libros. Es más, pero lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es cómo vamos a interactuar. En las clases, cuando hacía las clases prácticas, en la primera clase práctica yo prefería que mis alumnos enseñarles y verificar cómo manejan las competencias frente al paciente. Y para eso copiaba las competencias que manejan en Estados Unidos cuando toman el examen, después de que aprueban los steps, esos 2 steps que significan muchas amanecidas y más de 10 horas de examen en inglés y preguntas del último año que han tomado en Estados Unidos y Canadá y tienen que aprobarlas con notas promedio superiores a las que han dado los canadienses y americanos. Una vez que terminan todo eso, entran a un examen que es el Medical Skill Assessment, y en donde evalúan competencias. Y cuando evalúan competencias, lo que buscan es ver cómo el médico se relaciona con el paciente. En primer lugar, si es que toca la puerta antes de entrar al cuarto donde está el paciente, porque por respeto debo tocar la puerta. En segundo lugar, si el médico está impecable en su vestimenta, porque el médico que no está impecable en su vestimenta no está respetando al paciente. En segundo lugar, el médico se identifica con el paciente y le dice: yo soy el médico tal y lo voy a interrogar y a examinar. Entonces, ¿cómo se presenta? En tercer lugar, si trata al paciente por su nombre, porque el nombre del paciente está anotado en la habitación y el médico debe tratarlo por su nombre, por su apellido y de usted. Así sea un niño, igual lo tratan de usted. Y también significa que no es una cama, o sea, la cama es 283, no. Es el paciente tal, con un nombre y apellido. ¿Correcto? Por otro lado, evalúan el contacto visual que tiene el médico con el paciente. Porque si el médico está hablando, mirando su celular o mirando su laptop o mirando sus papeles de historias y no lo está
no está teniendo un contacto adecuado con el paciente, está descalificado. Ese contacto tampoco puede ser invasivo, pero sí debe ser un contacto adecuado, cálido y en donde le estoy dando importancia al paciente. Por otro lado, les evalúan cómo se interroga, evalúan cómo se toma nota y evalúan si es que el médico se lavó las manos antes de tocar al paciente y le explicó al paciente qué iba a hacer durante el examen y cómo debería estar el paciente ubicado en su cama para ser examinado. Y también evalúan qué respuesta le dan al paciente en relación a sus preguntas. O sea, si le dan más respuesta que lo que tienen disponible o menos de lo que deberían darle. O sea, si dan más información de la que es posible obtener, están mal y están jalados. Y después de todo eso, tiene que hacer su resumen, su informe de historia y su diagnóstico y su plan terapéutico. ¿Correcto? Entonces, esto resume grandes de las competencias que tienen que adquirir ustedes. Y este curso es el fundamental y este no lo aprenden a control remoto y a distancia, sino con su médico de práctica. Entonces, ya ustedes ayer han estado en práctica y la idea era que en esa práctica por lo menos les muestren las historias que venimos usando, las historias clínicas, porque con esa historia clínica van a trabajar. Este curso se llama Semiología General, es una rotación y luego siguen con la semiología de aparatos, de algunos aparatos o sistemas. Y lo que debe estar claro es que ustedes asisten al momento más importante quizá de velocidad de transformación de la tecnología. Ustedes tienen disponible en su celular la inteligencia artificial. Por lo tanto, un examen con celular nunca no le vamos a tomar porque el celular va a responder por usted. Y la inteligencia artificial no es para despreciarla. Vamos a trabajar con ella. Pero ustedes tienen que estar muy por encima de la inteligencia artificial. Por lo menos somos los humanos los que lo hemos creado, o sea, no es la inteligencia artificial la que nos va a mandar, ¿correcto? Y la semiología tradicional sigue siendo insustituible en aspectos en donde nadie nos va a ganar, como por ejemplo en la empatía, el ponerme en el lado del paciente, en compartir sus molestias, su dolor, en ser empático frente a su situación. Eso no lo va a hacer ningún robot, ¿correcto? La interpretación contextual, o sea, en tal situación, en tal medio, en tal problema, el paciente presenta tal cosa. Eso no lo va a entender la inteligencia artificial, pero nosotros sí. Esa interacción totalmente humana, donde yo puedo preocuparme, sentir dolor, admirarme, cuidar al paciente, etcétera, eso es insustituible. Y nadie lo va a reemplazar. Y es el valor más importante que tenemos como médicos. Entonces, la inteligencia artificial debe potenciarnos,
debe facilitarnos algunas cosas que de repente no tengo mucho tiempo para leerlas. Actualmente producimos información a tanta velocidad que no tenemos tiempo para leer todo. En mi época de estudiante nos peleábamos para conseguir un libro porque no existían fotocopias. Y los que no tenían plata tenían que conseguir un libro prestado de la biblioteca. Y los primeros que llegaban sacaban los 2 o 3 libros que habían y ya no había más. Ahora no, ahora tengo tanta información que no sé cuál escoger. O sea, aprieto un botón en la computadora, aprieto otro botón en el celular y tengo cualquier cantidad de información. Entonces, no vamos a dejar de usar la inteligencia artificial, seguramente, por supuesto. Pero sí, porque la inteligencia artificial nos puede agrupar pues, los datos, volúmenes clínicos, de información clínica tremenda, y en segundos me la sintetiza, cosa que nuestra cabeza puede tardar en hacerlo. El acceso a la información es rapidísimo, mientras que yo tengo que recordar algunas cosas. Algunos patrones sutiles, la inteligencia artificial lo puede detectar, que nosotros no lo podríamos detectar. Nos puede permitir hacer evaluaciones remotas. Actualmente hacemos telemedicina, teleinterconsultas, etc. Nos puede permitir estandarizar algunos patrones de algunas enfermedades. Nos puede hacer algún tipo de integración multimodal que nos pueda permitir analizar mejor las cosas y trabajar la parte preventiva, promocional, la predicción en forma estadística adecuada. La disponibilidad de la inteligencia artificial es continua y en cambio nosotros podemos estar disponibles o no disponibles, etc. Por lo tanto, en este contexto vamos a trabajar la semiología general. La semiología general valorándola con toda la importancia que tiene y utilizando todo lo que la tecnología actualmente nos puede dar. Si tienen alguna pregunta, me avisan, levantan la mano. Caramba, se salió esta cosa. Voy a compartir, si se puede. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Antes para compartir me salía diferente ahora. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve ahí? Pongo pantalla completa. Sí se ve, doctor, pero pruebe con pantalla completa y para ver si se puede cambiar las PPTs. Ya. ¿Se ve bien ahí? No, doctor, ahorita desapareció la pantalla. No diga. Acá me parece bien. ¿No? No se ve. No, no se ve. Ya, entonces regresaré. Ahí. No, tampoco es como si no estuviera compartiendo pantalla, doctor. Volveré a salir. Ya, voy a volver a salir, ¿ya? Sí, sí. No, pero también salió de... A ver.
Ahí se está compartiendo. Sí, doctor, ahí sí se ve la pantalla. Ya, vamos a ver. Allí, Sí, también sí se ve. ya. A ver, entonces me quedo ahí, ¿no? Doctor, ¿puede intentar desplazar las páginas para ver si se está moviendo? Ahí, Ya, sí cambia, doctor, está bien. ya. Amplío un poco el tamaño. Sí, doctor, por favor. Ahí se ve bien. Sí, ahí estaría bien, doctor. Ya. A ver. Entonces, eh, vamos a girar. ¿Y ahora por qué se escucha doble? ¿Me escucha bien? Se escucha entrecortado. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí se escucha bien. Ya. Entonces, bueno. Entonces, en esta rotación, Doctor, pero ya no, su pantalla se perdió. no diga, otra vez. Sí, en todo caso, me podría pasar tal vez las PPTs, yo lo comparto y usted puede estar explicando tal vez. Ya, perfecto, hacemos eso. Entonces, mm, puede ser, pero mm, me ha abierto el correo, ahora me ha abierto el correo tuyo y en mi correo. Y no quiere abrir el otro. A ver, espérate, vamos a ver. ¿Me lo podría enviar por WhatsApp también, doctor? Sí, sino que ya lo metí acá en la computadora. A ver, vamos a ver. Estoy abriendo ahorita mi correo para pasárselo. Está como Nikita, ¿no? Sí, doctor, como Nikita Hidalgo.
¿Se escucha? Ya. Muy bien. Entonces, mientras vamos poniendo la presentación, en que últimamente no sé qué le pasa a mi PC, probablemente ya me toca cambiarla también, pero lo que les decía es que vamos a rotar toda, digamos, estos primeros 15 días trabajando el tema de lo que es la historia clínica. Y la historia clínica es el instrumento fundamental. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de esta clase es aprender la base teórica de la forma de adquirir información acerca de los individuos sanos o enfermos que solicitan una atención médica. A veces creen que una historia clínica es para hacerle solo a un enfermo. No. La historia clínica es para hacer a enfermos y sanos, porque al sano tengo que trabajar con él para que se mantenga sano, y al enfermo detectar precozmente su enfermedad para aliviarlo o curarlo. ¿Correcto? Entonces, el objetivo de la clase es dominar la historia clínica. Siguiente. El tema que nos toca es semiología médica y debemos tener claro qué cosa es la semiología médica, esta disciplina amplia que incluye el estudio de los signos y síntomas, su interpretación y razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico. La semiología médica se ocupa de todo el proceso desde la recolección de datos hasta la interpretación y diagnóstico, que es insustituible el lugar del médico en este proceso. Este estudio completo es una competencia que tienen que desarrollar ustedes. El siguiente. El médico evalúa los signos y síntomas respiratorios de un paciente como la tos, la dificultad para respirar, los sonidos anormales de los pulmones para llegar a un diagnóstico de neumonía, un proceso que involucra semiotecnia y razonamiento clínico. Y la semiotecnia tienen que aprenderla también. Siguiente. Siguiente. La semiotecnia es el conjunto de métodos y técnicas utilizados para obtener información sobre signos y síntomas de enfermedades. Son herramientas y procedimientos que el médico utiliza para examinar a un paciente y recoger datos que le permitan identificar una patología. Entonces, en la semiología voy a usar la semiotecnia para lograr obtener la mejor información
dentro de mi proceso de semiología general. 100. Entonces, la semiotecnia son los métodos y técnicas para obtener signos y síntomas. Por ejemplo, la inspección, palpación, percusión, ocultación, que de todas maneras tienen que aprender en esta rotación. ¿Qué cosa es la inspección? ¿Qué cosa veo solo observando o solo observando al paciente? ¿Qué determino tocando al paciente, palpando? ¿Qué determino percutiendo? ¿Qué determino auscultando? Entonces, el médico utiliza un estetoscopio para ocultar los pulmones. Ese es un procedimiento y detecta posibles alteraciones o signos si estoy evaluando a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, etc. Siguiente. En otras palabras, la semiotecnia son herramientas, procedimientos que el médico utiliza para examinar al paciente y recoger datos que le permitan identificar una patología. La semiotecnia médica es una disciplina más amplia que incluye el estudio de los signos y síntomas, su interpretación, razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico, mientras aquí es la semiología, mientras que la semiotecnia es algo más sencillo, solo está dirigido a la técnica y procedimiento. Siguiente. Entonces, vamos a la historia clínica. La historia clínica consta de dos partes fundamentales: la anamnesis y el examen físico. La anamnesis es fundamental, prácticamente el 80% del diagnóstico puede estar en la anamnesis, y la exploración física permite identificar signos para completar nuestra evaluación, ¿no? Pero ambos son el núcleo central de un proceso de diagnóstico y tratamiento. Ambas tienen un cúmulo de información y nosotros tenemos que aprender a valorar y analizar, integrar esta información y llegar a inferir hipótesis diagnósticas, diagnósticos diferenciales, etc. Entonces, hay todo un modo sistemático que no es rígido para manejar todo lo que corresponde a la historia clínica. Siguiente. Se trata de que logremos buenos clínicos. Siguiente. Anamnesis viene del griego anamnesis o recuerdo. La anamnesis es la reminiscencia, el acto de volver a la memoria, las ideas de los objetos olvidados. Parte del examen clínico, reúne a todos los datos personales, familiares, y aquellos disculpen, anteriores a la entrevista. Entonces, en la anamnesis vamos a utilizar todo el arte de recordar o adquirir memoria. Siguiente. El objetivo de la anamnesis es una conversación con el propósito de obtener investigar y evaluar con fin de lograr el bienestar del individuo. Se recopila información del paciente, se establece una relación de confianza con él, se ofrece información, asesoría, etc. Y eso significa tener una relación médico-paciente adecuada. Y esa relación médico-paciente
es insustituible, no me la va a hacer, no la puede hacer un robot por ahora. Establecer una relación con el paciente e iniciar este proceso de aprendizaje permite descubrir aspectos y problemas que requieren atención determinada y necesitamos todo un orden de prioridades para lograr esto en forma sistemática y ordenada. Siguiente. Bueno, es un tema de investigación toda la anamnesis. Por eso a veces ponía este ejemplo de Sherlock Holmes, ¿no? Un investigador. Siguiente. La estructura de la anamnesis incluye los datos de identificación, que le llamamos filiación. En segundo lugar, el motivo de la consulta, la enfermedad actual o anamnesis próxima, la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, que es una anamnesis también próxima, y los antecedentes, que es una anamnesis remota. Sigue. Entonces, en los datos de identificación debemos tener el nombre completo del paciente, porque es su identificación. Si tenemos el DNI, mejor aún. Las normas de datos en salud aprobadas en el 2005 por la ministra Pilar Zanetti, no, Pilar, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, pero la ministra del 2005 aprobó los datos de historias. Y en los datos de historias se consideró como fundamental que la única identificación debería ser el DNI. Y si es un extranjero, su carnet de extranjería. Y si es un recién nacido, que todavía no tiene ni nombre, pero tiene una mamá. Entonces lleva el DNI de la mamá temporalmente, más el número de nacimiento. Si es su primer hijo, 01, segundo hijo, 02, 03, 04. Entonces, siempre tenemos una forma de identificar y no debería ser un número. En la clínica tal, mi número de historia es tanto. En el hospital tanto, tengo otro número de historia. En el hospital no sé qué, otro número de historia. No. Todos los centros asistenciales, que actualmente se llaman IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud, deberían tener una sola identificación para encontrar la historia del paciente. En el Seguro Social hemos avanzado en este tema y tenemos una historia única. O sea, de los 13 millones de asegurados, no tienen una historia en cada centro, sino tienen una sola historia guardada digitalmente, guardada en un servidor o parte en la nube, pero es un solo identificador, o sea, el mismo asegurado. Si va al Cusco, se atiende con ese mismo número y encuentran esa misma historia y todo lo que han registrado en la historia. Es más, tenemos un PAC, un sistema de almacenamiento de imágenes DICOM para almacenar las radiografías, resonancias, tomografías, ecografías, etcétera, y todas también están guardadas en un sistema, en un solo sistema, y yo puedo acudir y revisar las imágenes. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, el nombre es identificado, pero el nombre, el apellido, antes también nos servía para identificar algunas enfermedades. Habían enfermedades de judíos, en donde solo por el nombre ya sabíamos que podrían ser portadores de algunas enfermedades. Antes teníamos grupos de pacientes portadores de enfermedades que afectaban a grupos familiares. Entonces, solo por nombre y apellido ya podíamos estar infiriendo enfermedades. La edad es fundamental. Hay enfermedades que no van a dar a los niños
enfermedades que no le van a dar a los ancianos, enfermedades que... Entonces, por grupo etario hay prevalencia de enfermedades. Entonces, hay enfermedades que son frecuentes a cierta edad y tenemos que ir teniendo ese criterio estadístico cuando evaluemos. La raza, etnia, también tiene su importancia porque es totalmente diferente de lo que pasa en una raza amarilla, digamos, de lo que pasa en los africanos o en los afrodescendientes. O sea, una hipertensión, una diabetes, un cáncer de próstata en un afrodescendiente es más grave que en una persona blanca, ¿no? Como hay otras enfermedades que veíamos que se presentaban con más agresividad en asiáticos o en japoneses, pero entonces la raza sí tiene su importancia. Me salté el sexo es fundamental, entonces un hombre no va a ser un cáncer de ovario, una mujer no va a ser cáncer de próstata, etcétera, enfermedades que solo por el sexo. Hemofilia solo la afecta a los hombres, la transmiten las mujeres, pero no la afecta a los hombres, no hacen hemofilia a las mujeres. Hacen otras enfermedades de coagulación, pero no la hemofilia. Entonces el sexo también determina, y estamos hablando del sexo determinado al momento de nacer y basado en los cromosomas XY y XX, ¿no? Aquí no vamos a entrar a género ni nada de esas cosas porque no, nos complicamos. Quedémonos con lo que tenemos biológicamente para poder enfrentarlo en relación a las patologías. El lugar de nacimiento tiene su importancia, ¿no? Es diferente el que nace en altura, del que nace al nivel del mar, es diferente el que nace al lado de un río, es diferente el que nace... aquí en el Perú antes teníamos un mapa de bocio endémico. O sea, ¿de dónde viene? ¿De tal sitio? Ah, tiene bocio. ¿De tal sitio? Ah, eso, ahí no hay yodo. O sea, por el lugar tenemos algunas características. Es más, las características de aquellos que nacen en puertos, las características incluso psicoemocionales de los que nacen en puertos es diferente a los que nacen en la altura. El que nace en medio del Ande a 3.000, 4.000 metros de altura no tiene un comportamiento igual que uno que viene del río Amazonas, un Charapa, o que viene del puerto del Callao o del puerto de Pisco, ¿no? O sea, los porteños tienen otra forma de enfrentar la parte psicoemocional que una persona delante. Entonces, y de acuerdo al lugar hay algunos componentes diferenciales definitivamente. La procedencia tiene también su importancia porque el individuo puede haber nacido en un sitio pero procede ahora de otro sitio. A veces en la historia le ponen viajes inmediatos. No, viajes, sea hace muchos años o hace pocos años, todo vale y es importante tenerlo en cuenta. La ocupación, por supuesto, la ocupación, un minero no va a sufrir lo mismo de lo que sufre alguien que trabaja en la pesca y el de la pesca lo mismo que el médico cirujano o lo mismo que una persona que haga un trabajo de literatura, ¿no? O sea, la ocupación va a dar también, se va a relacionar con algunas patologías, con algunas enfermedades. El estado civil, por supuesto, tiene importancia porque indica el núcleo de la sociedad de la familia, y la familia significa la unión de dos personas para dar origen a todo un grupo familiar. Entonces, el estado civil tiene importancia. Si es que han habido algún tipo de referencia, que es un tema ya administrativo, la fecha y hora en que el paciente es admitido, la dirección y teléfono del paciente, la religión del paciente. Si un paciente es testigo de Jehová, es totalmente diferente a si es un paciente adventista o católico, ¿no? Porque si está sangrando un testigo de Jehová, usted no puede ponerle sangre
sin su consentimiento y él va a decir que no. Porque la sangre lo va a contaminar en la parte más espiritual y no se va a ir al cielo. Entonces, tenemos que respetar su religión y si él acepta y firma un consentimiento informado, podemos pasarle sangre, pero a un buen grupo prefiere morir. Entonces, tenemos que tener en cuenta, saber si sabemos su grupo sanguíneo, mejor aún, debemos tener en cuenta eso. Pero por lo menos estos datos mínimos de identificación tienen que estar súper claros. ¿Sí? Un familiar responsable. Entonces, todos los datos de identificación tienen importancia. Y muchas veces tenemos que acudir a quién trajo al paciente, porque el paciente puede vivir solo. Y quien lo trajo es el único que tiene algún dato sobre cómo lo encontró y por qué lo trajo a la emergencia. Siguiente. El motivo de la consulta. Es clave el motivo de la consulta. Es una breve descripción de la razón por la que el paciente acude a buscar asistencia sanitaria. Algunos entrevistadores incluyen en este ítem la duración del problema. El motivo puede no ser un problema. Entonces, ojo, el motivo de la consulta puede ser que estoy sano y vengo a un chequeo preventivo, ¿correcto? O sea, no hago historias solo a enfermos. Yo hago historia a personas sanas que no le gusta, incluso gente que se opera y es sana, ¿no? Que no le gusta su nariz, no le gustan sus ojos, no le gustan sus arrugas, no le gusta, y van a hacer una cirugía estando sanos. Y voy a tener otro grupo muy importante que son los que están enfermos y en donde tengo que trabajar, diagnosticar para curar la enfermedad. Siguiente. Entonces, nosotros debemos tener ese motivo de consulta, es un orientador de la entrevista y de toda la historia, ¿no? O sea, aquel que viene para chequeo, yo debo orientarme a valorar todos los factores de riesgo que él quiere que se le descarten porque quiere estar seguro que está sano y nosotros debemos trabajar para ello. Como también puede venir el paciente porque tiene dolor y lo que quiere es que le quiten el dolor. Incluso ni le importan otras cosas. Vengo por dolor y quiero que se acabe el dolor. Y hay quienes ni siquiera quieren saber cuál es la causa, sino quieren que le quiten el dolor. ¿Correcto? Entonces, el motivo de la consulta es un orientador para nuestra relación médico-paciente. Siguiente. Siguiente. La enfermedad actual. La enfermedad actual es la anamnesis próxima, ¿correcto? Y eso lo tienen que tener bien claro, porque a veces están terminando semiología y no me diferencian la anamnesis próxima de la revisión anamnésica y menos de los antecedentes. Porque ya deben haber visto historias y se encuentran con historias totalmente mal hechas. Y la ha hecho un externo, o la ha hecho un interno, o lo ha hecho un médico residente, o lo ha hecho un médico asistente. Yo le aseguro que es casi que rara vez me he encontrado con una historia clínica que esté impecable. Están llenas de errores, que son errores humanos. Pero nosotros debemos tener la mínima cantidad de errores. Porque yo leo una historia y sé el nivel del médico que ha hecho esa historia. Revela todo su nivel. Entonces, en la enfermedad actual
yo voy a interrogar al paciente y voy a pedirle detalles de aquello que lo aqueja. Y este detalle va después de que el paciente diga su motivo de consulta, que a veces, como les digo, pueden ser muy sencillos. Hay quienes dejan que el paciente vaya relatando como él quiera, ¿no? Pero, y después van retomando y van direccionando. Pero como esto es un arte, tiene mucho de arte, hay que ir viendo, pues si un paciente que va a hablar 2 horas y no va a decir qué tiene, hay que irlo orientando para saber hacia dónde vamos. El orden cronológico al principio no importa. Sin embargo, para escribir mi historia y ser ordenado, sí tiene que estar en orden cronológico. O sea, no me pueden mezclar. Ah, no, hace una semana tuvo tal cosa y hoy día tiene esta y hace 3 días otra y hace un día esto. No, tiene que estar ordenado cronológicamente. Siguiente. Hay que anotar los datos negativos que contribuyen al diagnóstico. O sea, lo positivo es importante, pero lo negativo también. Pero no me debo llenar de datos negativos, sino más bien de los positivos y aquellos negativos que sean de importancia. O sea, yo no puedo poner, como me lo puede hacer una computadora, me pueden hacer 1000 preguntas, dice, no tiene úlcera, no tiene dolor, no tiene fiebre, no tiene pérdida de peso, no, porque ¿qué es lo que sí tiene mi paciente y lo está trayendo a la consulta? Y después, ¿qué datos negativos hay? También debemos preguntar cómo se siente el paciente en relación a su enfermedad. O sea, ¿qué sentimientos hay asociados? Y también tenemos que preguntar qué medicación está tomando, si es que es autoprescrita, si es indicada por un médico, si es que está tomando alguna medicación alternativa, incluyendo vitaminas, minerales, todo vale porque todo medicamento, así sea el antialérgico, también le puede producir alergia. El anti todo termina produciendo también problemas. Entonces, yo debo tener claro qué toma mi paciente, cómo lo toma, desde cuándo lo toma y cuánto se relaciona con los signos o síntomas que presenta mi paciente. Entonces, esta descripción detallada y prolija debe ser tomada de la mejor forma posible. Siguiente. Entonces, cuando yo comienzo mi enfermedad actual, a describir la enfermedad actual, yo tengo ahí unos ítems claves. Tiempo de enfermedad. Debo describir claramente el tiempo de enfermedad. 1 día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc. Y aquí hay una cosa que le voy diciendo y que luego la vuelvo a encontrar. Tiempo de enfermedad. Si un paciente es asmático de los 10 años de edad y ahora tiene 40 años, viene a la consulta porque hace una semana que tiene tos, sibilancias vespertinas, fatiga. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? ¿30 años o una semana? Una semana. Una semana. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con su compañero? Una semana también, doctor. Ya. Entonces, si es bueno, en medicina, por si acaso, las cosas no son por mayoría, bueno, pero tienen razón. Así es. Uy, seguimos.
está bien. Es una semana. O sea, yo me refiero siempre a ese episodio que lo está trayendo a la consulta. Y porque si yo hablara de los 30 años, voy a tener que escribir un libro de los 30 años de enfermedad. Eso es antecedente. ¿Está bien? Entonces, es correcto lo que han dicho sus compañeros. La forma de inicio. Siempre debemos describir la forma de inicio de la enfermedad. Y es fácil. No hay más formas. No sé por qué algunos ponen otras formas. Pero son dos. O brusco o insidioso. Y el brusco lo reconocen ustedes porque el paciente dice, eran las 11 de la mañana, estaba caminando por la calle y una bala perdida me atravesó la pierna. Ya. Entonces, brusco, 11 de la mañana, accidente balístico con caída del paciente. O sea, exacto. ¿Correcto? Yo estaba bien todo y de pronto tuve un dolor de cabeza y luego perdí el conocimiento a las 8 de la mañana. Ya, ese es brusco. No es brusco un cáncer. Entonces, no, yo estaba bien y ayer comenzó el cáncer. No. Es un tema que gradualmente va a empezar. La persona que hace un resfrío común, ¿no? No es que estuve bien hasta las 7 de la noche y 7:01 comenzó el resfrío. No. Un día se siente una molestia, al otro día otra cosa, un poquito de malestar, un poco de dolor de cabeza, dolor de garganta, un poco de tos, fiebre. Recién comenzó el cuadro, se comenzó a incrementar los síntomas y a manifestar el proceso respiratorio agudo. ¿Correcto? Entonces, o brusco o insidioso. Nada más, no hay más. Si alguien descubre otra, me la explica y lo discutimos. Signos y síntomas principales. En primer lugar, saben lo que es un signo y saben lo que es un síntoma, creo, ¿no es cierto? Nikita, ¿qué es un signo? Un signo es todo aquello que podemos observar del paciente y podemos cuantificar o medir. Perfecto. ¿Y un síntoma? Es todo aquello que nos refiere el paciente. Es subjetivo. El paciente lo refiere, ¿correcto? Entonces, yo debo describir los signos y síntomas principales que trae el paciente. Si el paciente viene con 20 signos y síntomas principales, ya nada es principal, ¿correcto? Entonces, quedémonos con 3, máximo 5, pero no hagan un listado de 15 síntomas, signos, porque eso ya no va, no son principales. Y luego tengo que describir el curso evolutivo. ¿Qué curso tiene la enfermedad? O sea, me dijo, tenía una semana de enfermedad, sí. ¿Y cómo ha ido? ¿La enfermedad va increciendo? ¿Va indecreciendo? No, es ondulante. No, es desde que se inició está igual. ¿No? Etcétera. Entonces, ese es el curso cómo evoluciona la enfermedad. Que no es brusco o insidioso, ¿correcto? Que también me lo confunde. Y luego hago el relato cronológico. En el relato cronológico, el paciente me lo puede haber dicho desordenado, porque es su forma de presentar las cosas de él, pero yo sí lo presento de manera ordenada, cronológicamente. El primer día hizo tal cosa, el tercer día tal otra, etc. Pero además evoluciono en el relato cada uno de los síntomas principales. Si vino por dolor, oye, en el relato me tienes que describir cómo era el dolor. Y si era dolor, en la escala, en el EVA, en la escala de evaluación de dolor, del 1 al 10, ¿cómo arrancó este dolor? ¿Era 8 de 10? ¿Sí? Y el dolor era más en la mañana, más en la tarde, más en la noche, y cómo ha evolucionado en los días de enfermedad, etc. Cada signo o síntoma
debe ser evaluado como qué curso ha tenido durante la enfermedad. Y por último, las funciones biológicas. ¿Hasta aquí están bien? ¿Alguna pregunta? Creo que está bien, doctor. Ya, nos tomamos 5 minutos o 10. Doctor, Sí, dígame. doctor, una pregunta, por favor. Cuando habló acerca del curso evolutivo, ¿cuántos tipos de cursos pueden haber, doctor? Lo clásico es que o el paciente arranca una enfermedad y se mantiene estacionario, ese es estacionario. Otros que evolucionan y hacen una meseta. Y hay que describir que hay una meseta. Otros que evolucionan increciendo, van aumentando hasta que no pueden más y terminan en emergencia. Y otros que arrancan su enfermedad y va bajando los síntomas y por si acaso están yendo a la consulta. ¿Está bien? O sea, usted describe cómo ha sido esa curva. En 5 minutos, ¿qué hora es? A ver. En 7 minutos no continuamos, ¿ya? Listo, doctor. Ok.